¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús la gloria. Alá, la gloria al nombre de Jesús. Santo, santo, santo nombre de Jesús. Entonces, en el día de hoy, 28 de octubre del 2018, vamos a traer este servicio en la Iglesia de Jesucristo que tiene por nombre Nuestro Salvador es Jesucristo. Amén. Entonces, podemos empezar diciendo que muchos creen que pueden ayudar a salvar almas para Cristo, o pueden rescatar a otras personas de su condición. Es una creencia que puede tener la persona en un momento dado por inmadurez. Pero empecemos primero haciendo varias preguntas. O sea, nosotros podemos de alguna manera cambiar las situaciones que hay en el mundo. Por ejemplo, hay problemas de inmigración en diferentes países que sufren guerra, violencia, etcétera, y se desplazan a otros. Y son miles o millones de personas que se desplazan, con todos los problemas que esto trae. También, no solo el problema acá de los vecinos, en Venezuela, el problema de Centroamérica, el problema de Oriente Medio, de África hacia Europa, etcétera, etcétera. Problemas de inmigración, las injusticias que hay, los atropellos de los gobernantes hacia sus gobernados, la corrupción generalizada que hay. Amén. El problema del consumo de drogas entre la juventud, el problema de la depravación a la cual ha ido en aumento en la humanidad, el problema de las guerras, de tantos problemas que hay a nivel generalizado, en los cuales nosotros no podemos hacer nada. Amén. Y mirándolo desde el punto de vista bíblico, dice la Escritura en 1 Juan 5:19, 1 Juan 5:19. Y así en el nombre de Jesús. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, para los creyentes, dicen, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, cuando nosotros vemos todas estas cosas que pasan en el mundo, que son producto de la avaricia, de la codicia, y de la maldad del ser humano, que produce todas estas cosas malas en la gente y en el planeta. Entonces nosotros comenzamos a entender, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces esto es consecuencia del ser humano que está bajo el maligno. El ser humano bajo el maligno pues tiene que hacer obras malas. Entonces en el mundo pasan todas estas cosas porque el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Entonces primero podemos cambiar eso, podemos cambiar todas las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Entonces vamos con la segunda parte. La segunda pregunta que podemos hacer es: ¿podemos cambiar o salvar a las demás personas? ¿Podemos cambiar o salvar a las demás personas? Esa es una pregunta. Por ejemplo, fíjate lo que pasa ya en 1 Samuel 1, 19 y 20. 1 Samuel 1, 19 y 20, para que veamos este asunto. 19. 1 Samuel, capítulo 1, 19 y 20. Entonces Samuel, un profeta de Dios, fue llamado por Dios desde muy pequeño.
perdón, no es 1, es 1 Samuel 3, perdón, capítulo 3, cerca de aquí, es 3, no sé qué voy a ver, 3, 19 y 20. Y así cuando el profeta Samuel fue llamado, y dice, y Samuel creció, y Jesús estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jesús. Entonces, Dios estaba con Samuel, ¿verdad? Y todo lo que Dios decía a través de Samuel se cumplía. Y todo el pueblo de Israel supo que Samuel era un profeta fiel. Y si era un fiel profeta de Dios, era una persona obediente a la palabra de Dios. Era una persona que no le hacía daño a las otras personas. Y era una persona que se comportaba como debe comportarse un profeta de Dios. Fiel a Dios, a su palabra. Amén. Entonces todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Y después cuando usted en su casa lea más acerca de Samuel, te va a dar cuenta que eso era cierto. Samuel no le había quitado nada a nadie, no había levantado falso testimonio, no había injuriado a su prójimo y había obedecido a Dios. Entonces Dios estaba con Samuel porque Samuel era fiel. Primero Dios lo llamó y él obedeció y siguió en su camino y Dios estuvo con él todos los días de su vida. Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Que nosotros no podemos hacer salvo a las demás personas. Fíjense este detalle. Vemos allá en 1 Samuel, capítulo 8, del 1 al 3. Entonces, siendo Samuel una persona fiel en las cosas de Dios, obediente, justificado por Dios, un ejemplo de vida en el pueblo de Israel. Miren lo que pasa. 1 Samuel 8 del 1 al 3 dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces Samuel cumplió como padre para su familia y para el pueblo de Israel. Amén. Él dio el ejemplo, enseñó en el camino de Dios al pueblo de Israel y a sus hijos. Ahora, pero ellos no anduvieron los hijos por los caminos de su padre y se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo derechos. Por otras palabras, ellos desobedecieron y no siguieron los lineamientos que daba Dios a través de su palabra. Amén. Entonces, fíjense, hermano, hermana, y visita este detalle. O sea, es cierto, la persona puede poner el ejemplo, puede enseñar, cumple con esa parte. Ahora las demás personas son libres, inclusive los familiares son libres de escoger el camino, de escoger servir a Dios y seguir sus leyes, o la desobediencia y seguir sus propios caminos, seguir al enemigo. Amén. Entonces fíjense este detalle: los seres humanos, nosotros, no podemos salvar a la otra persona. Nosotros sí podemos seguir mostrando un ejemplo, seguir un camino, a predicar la palabra, pero no podemos salvar a los demás, aunque quisiéramos, aunque fueran muy cercanos a nosotros y nos doliera su camino. No lo podemos hacer. Y nosotros vamos a seguir mirando, por ejemplo, fíjate lo que dice, y después vamos a volver con Samuel. Vamos a leer allá en el Salmo 49, del 6 al 9. Salmo 49, del 6 al 9. Vea esto.
Otro caso es diferente, dice así. Los que confían en el nombre de Jesús, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir o salvar, no, redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se lo dará jamás, para que vivan adelante para siempre y nunca haga corrupción. Vivir en adelante para siempre y nunca haber corrupción es lo que se llama vida eterna. Amén. Entonces, eso es algo que ningún ser humano con ningún bien, ninguna riqueza, ningún tesoro, llámese como se llame, oro, plata, diamante, como usted quiera llamar, puede comprar. Porque dice, ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano ni nada de su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se lo dará jamás. Entonces, la salvación no se puede comprar con cosas materiales, por una parte. Y por otra parte, nosotros podemos dar el ejemplo y podemos enseñar, pero la salvación pertenece a Dios. Y las personas son libres de escoger el camino de seguir a Dios o no seguir. Amén. Pero fíjate, hermano y visita, ¿qué pasa con la persona que sigue a Dios? La persona que trata de vencer a Dios. Porque fíjate lo que dices en 1 Samuel 12, del 21 al 24. Fíjate lo que está diciendo Samuel. Fíjate cómo dice el nombre de Jesús. Lo que dice al pueblo, dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jesús no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jesús ha querido hacer un pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jesús, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Pero fíjate, aunque el pueblo fuera rebelde y sus hijos eran unos rebeldes que estaban haciendo mal, y él no desistió. Dice que él no desistía, dice: antes lejos, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jesús, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. O sea que aunque ellos fueran rebeldes y estuvieran eso, no iba a dejar Samuel de orar por ese pueblo y por sus hijos y por toda la gente que andaba torcida, andaba mal. También no iba a cesar eso, ni iba a dejar de enseñar el camino de Dios, el camino bueno y recto. Y dice el 24: solamente temer a Jesús y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces, fíjate la actitud que tiene un creyente, una persona que confía en Dios, y sabe que no depende de ella, porque la salvación pertenece a Dios. Nosotros no podemos ni salvar ni condenar a las personas. La salvación pertenece a Dios, pero sí podemos rogar por las almas y sí podemos enseñar el camino que Dios nos ha enseñado a nosotros. Sí podemos mostrar el camino, sí podemos hablar de Cristo y sí podemos con nuestra vida mostrar un ejemplo de vida. Ahora, si Samuel no hubiera sido un hombre justo, bueno y recto, ¿con qué autoridad iba a estar clamando a Dios por nosotros? ¿O con qué autoridad iba a instruir en el camino bueno y recto si él no estaba al ejemplo? Obviamente la Biblia dice que él era un fiel profeta de Dios y él daba ejemplo. Y también dice que él no cesaba de rogar por ese pueblo y no cesaba de enseñar el camino bueno y recto. Amén. Entonces fíjate, eso en cuanto
a que si podemos cambiar o salvar a las otras almas. No, no lo podemos hacer. Si podemos orar a Dios, si podemos predicar la palabra, podemos enseñar lo que Dios nos ha dado. La salvación pertenece a Jesús. Amén. Y fíjate la otra pregunta. ¿Podemos cambiarnos a nosotros mismos? Esa sería la tercera pregunta de la tarde de hoy. ¿Podemos cambiarnos a nosotros mismos? Entonces vamos a ver algo que hemos tratado en otros servicios. Vamos a ver la lucha en la persona que no está firme en Cristo, pero que tiene alguna idea de las cosas de Dios, pero no está firme en Cristo. O sea, que sucumbe ante la inclinación de la carne, como dice en Romanos 7, del 18 al 21. En Romanos 7, del 18 al 21, dice así, en el nombre de Jesús. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. O sea, es una persona, ese es el ejemplo, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, de la persona que siempre dice, trato de hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. O sea, la persona que cae, se levanta, vuelve y cae, se levanta, vuelve y cae, se levanta, o sea, está en un círculo vicioso de pecado. O sea, siempre sucumbe ante la carne. Amén. Entonces, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley que el mal está en mí. Entonces, siempre, fíjate bien, siempre está así esa persona y nunca avanza, no puede avanzar espiritualmente porque siempre está cayendo, no avanza espiritualmente, no puede romper el círculo. Amén. Ahora bien, una persona puede avanzar espiritualmente cuando escucha el llamado de Dios y obedece. Ya, porque es que el llamado de Dios se puede hacer como Él mandó normalmente a través de la predicación, o lo puede hacer Dios directamente, como lo vemos en muchos ejemplos. En algunos ejemplos podemos mirar, por ejemplo, cómo se hace el llamado a Dios a través de la predicación. Pues está claramente en Marcos 16, 15, 16. En nombre de Jesús. Dice así en el nombre de Jesús. Fíjate lo que dijo Jesús a sus discípulos. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ese es el llamado que Dios hace a través de los predicadores. Un llamado que a que la persona crea, que se arrepienta, se bautice para ser salvo. Amén. Y también lo leemos allá en Lucas 24, 46, 47. Y así el nombre de Jesús. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús, que es de que estamos hablando hoy, de que el Salvador es Jesucristo, el Salvador es Jesús. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, en su nombre está el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, para romper el círculo vicioso de que la persona siempre está pecando, pues la persona tiene que creer de verdad. Amén. Y fíjate que esto de comenzando de Jerusalén se cumplió clarito, porque dentro allá en Hechos 2, en nombre de Jesús, Hechos 2, 14, y así en nombre de Jesús. Entonces
Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Entonces resulta que Pedro se está dirigiendo a toda una congregación de personas que están allí en Jerusalén. Esto fue en el día de Pentecostés, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y después del 38 al 41, miren lo que pasa. Y así en el nombre de Jesús. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces fíjate bien, todo este proceso que hizo de arrepentimiento y bautizo a recibir el Espíritu Santo lleva a salvación. Pues dice: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces ese día como 3,000 personas fueron bautizadas. Querían ser salvos en el nombre de Jesucristo. Amén. Querían tener el don del Espíritu Santo en su vida, el regalo de Dios, sentir la presencia de Dios, poder vencer el pecado, poder salir del círculo vicioso, de eso, el que peque reza en parte, el que peque reza en parte, yo me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Eso Dios, el Señor Jesucristo, lo puede vencer. Eso lo puede vencer porque Él es el Salvador. Amén. Y resulta que también nosotros vemos que así como existe el llamado a través de la predicación, también puede haber un llamado directo. O sea, por ejemplo, allá en la Biblia vemos unos llamados directos o de forma extraordinaria, como en Hechos 9, del 1 al 18. Hechos 9, del 1 al 18, dice así: en el nombre de Jesús. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno, hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, que era el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ven, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces, fíjate, el llamamiento de Saulo es un llamamiento extraordinario, hermoso. Amén. Todo lo que pasa ahí es maravilloso, cómo el Señor se manifiesta directamente, cómo después llama a Ananías, cómo lo pone en contacto con Pablo, cómo, bueno, todo, cómo él le dice todo lo que tiene que hacer, etc. Entonces, fíjate, el llamado en el nuevo pacto se hace primeramente a través de la predicación. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra y nosotros vemos que Jesús nos mandó a predicar en su nombre a toda criatura, estamos obedeciendo una orden de Dios. Amén. Pero Dios también puede hacer un llamado personal a la persona. Él lo puede hacer, como en el caso de Pablo, un llamado extraordinario. Amén. Y fíjate también en Hechos 10, del 1 al 6, que también lo hemos leído. Vamos a leer el nombre de Jesús. Llamado a Cornelio y su casa, dice así el nombre de Jesús. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pero fíjate cómo este Cornelio también recibe un llamado de Dios y pone en contacto a Cornelio y su casa con Pedro y lo recibe. Amén. Y Pedro le predica y él cree y se bautiza en toda su casa. Amén. En el nombre de Jesús se bautizaron. Entonces, fíjate que esos son llamados que Dios hace personalmente, pero la vía normal que Dios ha establecido es la predicación de su palabra, la predicación de Jesucristo. Entonces, la pregunta era: ¿podemos cambiarnos a nosotros mismos, hermano? No podemos cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, estas almas, para ser hechas nuevas criaturas, tuvieron que pasar por un proceso. Amén. Y fíjate, acerca de ese llamado, todavía se hacen llamados personales. Yo conozco varios casos. Por ejemplo, conozco el caso de unos primos cristianos que una vez recibieron un llamado. Estaban los tres juntos, dijeron X, Y, Z, entren. Tenían más o menos 10 años. Después, con los años, ellos se bautizaron en el nombre de Jesús. Son creyentes, son cristianos, y tratan de obedecer a Cristo, han tratado de obedecer a Cristo. Los llamados, Dios lo puede hacer personalmente, porque Él es Dios en cualquier momento. Amén. Pero la entrada es normalmente a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de su palabra. Amén. Y vemos el problema de que la persona no puede cambiarse. La tercera pregunta es que si podemos cambiarnos a nosotros mismos. Muchas personas tratan de cambiar su forma de ser o dejar actitudes o vicios o actitudes negativas que tienen contra ellos mismos o contra los que los rodean, pero desconocen una realidad espiritual. Todo el mundo se pone a leer libros de autoayuda o superación personal y muchas veces sienten que han perdido el tiempo porque no pueden aplicar esas cosas.
porque es que hay un problema espiritual que se desconoce. La Biblia lo describe claramente. Dice en 2 Pedro 2:11, vean, en el nombre de Jesús. 2 Pedro 2:11. Una realidad que el ser humano, que todavía no conoce la palabra de Dios, desconoce que hay una realidad espiritual, que hay un mundo espiritual. ¿Amén? Dice 2 Pedro 2:11, dice en nombre de Jesús: mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Amén. Hablando de personas que son irrespetuosas y que desconocen el mundo espiritual y que son... Miremos el 10. Desde el 9 dice: en el nombre de Jesús, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir más de las potestades superiores. O sea, cuando se burlan del enemigo, se burlan del enemigo, que es el diablo, Satanás, el ángel caído, la serpiente antigua, el tentador, todos esos títulos que tiene el enemigo, y se burlan de él como si fuera un chiste. Eso es el problema. Atrevidos y contumaces, no temen decir más de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, fíjate bien, hay un mundo espiritual y los ángeles son mayores en fuerza y potencia que los hombres. Y Satanás y sus ángeles, que son unos demonios, ángeles caídos, son mayores en fuerza y potencia que los hombres. Entonces, desconocen este mundo espiritual. Y fíjense lo que dice Efesios 2, del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y así en el nombre de Jesús: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces resulta que las personas están conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, lo pueden tomar como chiste, se pueden burlar, pero sus obras son conformes, o sea, haciéndole caso al espíritu contrario, porque Él es superior, los vence en su mente, o sea, pone una atracción hacia el pecado, lo engaña en su mente, lo seduce, el pecado seduce al alma. Amén. Entonces dice, conforme al espíritu, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, opera, o sea, tiene una acción sobre las personas. Amén. De las personas que no conocen la palabra, las personas que desconocen la escritura, las personas que no saben que existe un mundo espiritual, están siendo manejadas, manipuladas, engañadas por un espíritu contrario, o unos espíritus contrarios, porque son Satanás y sus ángeles, son legiones que actúan en la mente de las personas y lo hacen tomar decisiones contrarias a lo que dice Dios. Amén. Y también podemos mirar la capacidad de engaño que aún al creyente trata también de engañar. 2 Corintios 11:13. 2 Corintios. Nombre de Jesús. 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3 dice: pero, en nombre de Jesús dice, pero temo que como la serpiente con su
astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, fíjate la acción del Espíritu contraria. Todavía aún al creyente le llegan a su mente cosas, le llegan a su mente ideas que no son. Amén. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la persona que ella misma dice, podemos cambiarnos a nosotros mismos o podemos salvarnos a nosotros mismos? La diferencia está en que el creyente conoce el mundo espiritual y tiene o conoce las herramientas del mundo espiritual y sabe que existen unas armas para luchar contra ese engaño, ese pecado que está llegando a su mente, que está llegando a su vida, y tiene que usarlas. Amén. Y las debe usar. Entonces, dice Efesios 6:12, Efesios 6:12, fíjate cómo está la situación del creyente, y así en el nombre de Jesús. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, no tenemos lucha. Eso se lo está diciendo el apóstol Pablo, se lo dice a los hermanos, porque ahí en el versículo 10, antes de eso dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Se lo está diciendo a los creyentes que tienen luchas. En cambio, las personas que no creen, la persona que todo lo quiere hacer según su voluntad, la persona que piensa que puede cambiar por sus propios medios, que puede solucionar sus problemas por su propio intelecto, por su propia astucia, por sus propias mañas, por su propio conocimiento, por su propia sabiduría que ha adquirido en este mundo. Sencillamente ella no tiene lucha contra carne y sangre porque está sometida, está vencida por el pecado, está vencida por el enemigo. Ella no tiene luchas. Amén. Entonces el creyente sí va a tener una lucha, porque Dios le va a proponer algo y el enemigo le va a proponer otro, y se va a dar cuenta, va a poder distinguir las dos cosas. En cambio, la persona que está operando bajo el espíritu ese maligno que gobierna en el mundo no ve ninguna diferencia, no tiene ningún entendimiento, está ciega, no puede ver las cosas espirituales. En cambio, los hermanos, los creyentes, dicen, no tenemos lucha contra sangre y carne, no contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de estos siglos. El que sí puede sentir esa lucha, y el que sí puede tener esa lucha, es el creyente. Porque el otro está vencido, el otro no lucha. ¿Qué va a luchar si está sometido? Está vencido por el pecado. Amén. Estamos entendiendo esa parte. Si hemos entendido esa parte, démosle la gloria al Señor Jesús. Al nombre de Jesús, la gloria. Dale, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces estamos acá en Efesios. Ahora, y fíjate bien. Hemos visto que nosotros no podemos cambiar las cosas que hay en el mundo, no podemos cambiar a la persona que nos rodea. ¿Vale? Sí podemos hablar, sí podemos predicar, sí podemos orar por ella, pero cada persona tiene que tomar su decisión individualmente. Y tampoco por nuestros medios podemos cambiarnos nosotros mismos, porque existe un mundo espiritual. Pero entonces, ¿qué nos dice la escritura de la antigüedad? Desde la antigüedad, el Salvador del pueblo de Israel, y después en el nuevo pacto, el Salvador del creyente, el Salvador del pueblo de Dios. Vea, dice Isaías 43, del 1 al 3, para el pueblo de Israel primero, ¿verdad? Dice así en el nombre de Jesús. Ahora, así dice Jesús, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel.
No temas, porque yo te redimí, te puse un nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jesús, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces, el Salvador del pueblo de Israel es Dios mismo. Amén. Dios mismo es el Salvador del pueblo de Israel. En Oseas 13:4. Oseas capítulo 13, versículo 4, es decir, en nombre de Jesús. Mas yo, Jesús, yo soy Jesús, tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Para los que tienen dudas, y es la primera vez que escuchan un servicio, nosotros leamos en el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, Jesús tu Dios, donde dice Jehová. Eso lo entenderemos esta tarde si prestamos atención, porque ciertamente ese nombre de Jehová es una mala traducción que está puesta ahí. Habían unos 4 símbolos y los hombres le pusieron unas señales como unas vocales colocadas por unos traductores, alterando el nombre y salió el nombre de Jehová. Pero ciertamente la escritura nos va a mostrar claramente que ahí dice Jesús, ya miraremos cómo. Entonces nosotros lo leemos acá en la iglesia así. Mas yo Jesús tu Dios desde la tierra, yo soy Jesús tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí ni otro Salvador sino a mí. O sea que el único Salvador, estamos hablando del Antiguo Pacto, el pueblo de Israel era Dios mismo, Jesús mismo. Amén. En el Salmo 42:5 dice así en el nombre de Jesús: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ciertamente usted puede leer a través de los salmos, a través de los profetas, y se da cuenta que la salvación para todo creyente en la escritura ha sido el mismo Dios. Amén. Ahora, cuando Jesús se manifiesta en carne, hace 2000 años Jesús se manifestó en carne. Amén. Entonces ya comprendemos lo que estamos diciendo. Nosotros sabemos que ese Salvador es Jesucristo. ¿Por qué? Dice la escritura ahí en Lucas 2, del 8 al 11. Y así en el nombre de Jesús. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, fíjate bien, se manifestaba Dios en carne. Dice que es un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Pero acabamos de leer en Oseas que no conocerá ningún otro Salvador sino a mí. Entonces, ¿quién es el Salvador? Dice que es Cristo el Señor. Y vamos a ver lo que dice la profecía en Salmos 130, 7 y 8. Profecía en Salmos 130. Salmo 130, 7 y 8. Aunque diga Jehová, tú sabes que nosotros leemos a Jesús ahí. Salmo 107 y 8 dice: espere Israel a Jesús, porque en Jesús hay misericordia y abundante redención con él.
y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Redimir también es salvar o rescatar o librar. Amén. Entonces Él redimirá o Él salvará a Israel de todos sus pecados. Entonces espere Israel a Jesús, porque en Jesús hay misericordia y abundante redención o salvación en Él. Y Él redimirá o salvará a Israel de todos sus pecados. Fíjate, la profecía del Salmo 130, 7 y 8. Entonces, supuestamente era Jehová, pero resulta que nosotros hemos estudiado y hemos visto por la Escritura que claramente ese nombre, Jehová, no corresponde al verdadero nombre de Dios. Aunque no nos extenderemos hoy en el tema, hoy podemos ver un anticipo de esto, ¿verdad? Donde dice, espera Israel a Jesús, porque en Jesús hay misericordia, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Es que no hay contradicción, porque si nosotros leemos Jesús, eso sí corresponde a lo que es, a la verdadera traducción, y vamos a mirar por qué. Allá en Mateo 1:21, fíjate bien. Dice así en el nombre de Jesús: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí dice que espera Israel a quién, pues a Jesús, porque Jesús hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces, ¿quién salvará o redimirá a su pueblo de todos sus pecados? Jesús. Entonces Jesús es el que salva, el que redime al pueblo de todos sus pecados, al creyente. Amén. Entonces, claramente, nos está diciendo la Escritura que el Salvador es Jesucristo. El Salvador es Jesucristo. Amén. En Juan 10, entonces comenzamos a mirar algo. En Juan 10, del 27 al 30, dice así el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces que quede claro. Lo dice la Escritura, que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y si los ángeles son mayores en potencia y fuerza que los seres humanos, entonces no tendríamos ningún chance en esa lucha, porque ellos nos van a vencer. Amén. Pero el problema, la diferencia es que nosotros estamos con el que es más grande que todos. Amén. Dice la Escritura que mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, y yo les doy vida eterna. Oye, hermano, vida eterna es salvación. ¿Qué es la salvación del alma? La vida eterna. El fin de la fe es la salvación de las almas. Amén. Dice, y yo les doy vida eterna. ¿Y quién da vida eterna? Jesucristo, porque Jesucristo es el Salvador, le está hablando Él. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, si nosotros estamos en la mano de Jesús, si estamos en sus manos, si estamos en obediencia, la lucha contra carne y sangre, la lucha contra el pecado se va a ganar. Amén. Se va a vencer la lucha contra esas potestades, contra esas tentaciones, contra todas esas cantidad de cosas que llegan a nuestra mente, a nuestra vida, se va a vencer. ¿Sí? Pero nadie, o sea, a la fuerza del enemigo no nos va a sacar de la mano del Señor Jesús, porque Jesús es muy grande, es más grande que todos. ¿Vale? Ahora bien, ¿por qué entonces algunos creyentes se extravían? Porque de su propia voluntad desobedecen y se salen de su cuenta de la mano del Señor, de su cuenta. ¿Está escuchando? Desobedecen y se salen de su cuenta de la mano del Señor, y ahí ¿quién responde por eso? Ese es un problema grande. Si la persona desobedece,
Pero obviamente se sale de la mano y el lobo arrebata la oveja. El enemigo se lo atrae. ¿Sabe? Pero si la persona permanece en la mano del Señor, en obediencia, tratando de luchar con las herramientas espirituales que Dios nos dio, el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, el hacer lo que Él le agrada, hacer lo que Él le gusta que nosotros hagamos. Nunca el enemigo va a arrebatarnos, no puede, no tiene cómo. Amén. Entonces, vamos a mirar en Hechos 4, 11 y 12. Muy conocido por la iglesia, lo que dice la Escritura. Y así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El ángulo es lo principal, la piedra principal de una edificación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si en ningún otro hay salvación, sino en el nombre de Jesús, entonces no puede ser el nombre ese de Jehová, el que aparece allá. Dice que no conocerá ningún otro salvador sino a mí. Entonces no podía ser Jehová, porque dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús es que podemos ser salvos. Amén. Y la salvación, hermano, hermana, visita. La salvación de nuestras almas comienza a vivirse desde que la persona cree y obedece al Señor. Aunque la salvación es una promesa de vida eterna, nosotros comenzamos a vivir la salvación desde que comenzamos a obedecer a Dios en esta tierra. Por ejemplo, fíjate estas almas allá en 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6. Del 9 al 11. Y así, en el nombre de Jesús. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces fíjate, la persona con uno o varios pecados de esto que se está mostrando aquí. Y obviamente dice que en ese estado, dice, esa persona heredarán, no heredarán el reino de Dios. Amén. Dice, ¿no sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? Ni heredarán el reino de Dios. La negación, no heredarán el reino de Dios, si tienen alguna de estas cosas. Pero resulta que las personas con todos estos problemas, con estas dificultades, dice, se acercan porque escuchan el llamado. Lo escuchan a través de la predicación o a través de un llamamiento personal que les hizo Dios. Y dice, y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Qué lavado? Perdonado el pecado. Se perdona el pecado con la sangre del Cordero. En las aguas del bautismo, el bautismo es para el perdón de los pecados, eso también lo hemos estudiado en otros servicios. Se bautiza la persona, se arrepiente, se bautiza. Ya habéis sido santificados, se han apartado del mal, se han apartado de la vida pecaminosa. Amén. Y ya habéis sido justificados, se han hecho justos por medio de la transformación que ha producido Dios en su vida. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces esas personas están comenzando a vivir la salvación desde ahora, porque primero el Señor la saca del mundo, la saca de la inmundicia, y si persisten en obediencia,
persiste en apartarse del mal, persiste en seguir el camino del bien, alcanzarán la salvación eterna que está preparada para todo aquel que cree, lo obedece y le sigue. Y al nombre de Jesús, la gloria, alaba hermano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo nombre de Jesús, alaba, gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermano, visita. Nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Podemos cambiar las cosas en el mundo. Solamente el Señor Jesucristo puede cambiar todo este sistema de cosas. Amén. Podemos cambiar a las demás personas. Solamente el Señor Jesucristo puede cambiar a las personas. Podemos cambiarnos a nosotros mismos tampoco. Solamente la acción del Espíritu de Él en nuestra vida es la que nos puede transformar. Entonces, de esta manera terminamos este servicio en el nombre de Jesús. Les pedimos que estudien estas citas en su casa con la Biblia en la mano para que vean que estas cosas son así. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Jesús mi Dios, que miren los otros servicios que tenemos allí, que lo compartan con las otras almas para que también lleguen al conocimiento de la verdad de Jesús, el conocimiento de su palabra que es para la vida eterna. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios.